Jóvenes, ¿cómo están? A ver, creo que... Última clase. Siempre en las últimas clases me acuerdo la frase de Mefistófeles. Todo lo que nace merece morir. Ahí está. A ver, ustedes son el aula 32. Clases, semanas. Buenas tardes, Gianmarco. Muy bien. Jóvenes 32. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes, Jordan, Fabiana, Gianmarco, Brian. Muy bien, jóvenes. A ver. Hagamos un recuento de lo que vimos la semana pasada, porque como pueden ver ustedes, ¿no? Ahora tenemos a la filosofía política 2. Entonces la semana pasada tuvimos filosofía política 1, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es, estimados jóvenes, qué es lo que vimos la semana pasada? Bueno, la filosofía política intenta responder a la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Si uno dice democracia, ¿qué es la democracia? El poder del pueblo, ¿qué es el poder? ¿Qué quiere decir que somos iguales? ¿Qué es la división de poderes? ¿Correcto? Conceptualmente, digamos, informarnos qué es esto. 1. 2. Lo que vimos fue una suerte de camino histórico y vimos, digamos, lo que cada pensador decía sobre la filosofía política. Vimos que Platón divide la sociedad en 3 segmentos: el pueblo que debe producir, los guardianes que deben defender a la sociedad y el filósofo que debe gobernar. Claro, eso lo dice en su primera etapa, ¿correcto? En su primera etapa Platón dice eso. ¿Estamos? Pero ya en las leyes, Platón dice que no debe recaer el gobierno en una persona, sino en las leyes. ¿Correcto? Por eso su libro se llama La República. ¿Estamos? Muy bien. Luego también, estimados jóvenes, nosotros vimos a Aristóteles y cómo Aristóteles habla del hombre como un animal político. Recordamos la diferencia entre político y público, y político o público y privado. Privado los problemas que yo tengo, ¿correcto? ¿No? Personales. Pero público es Pedro Castillo, en realidad, digamos, habrá cometido actos de corrupción, ¿no? Está bien que el Jurado Nacional de Elecciones no haya separado a Acuña para gobernador, a pesar de los audios. Esas son preguntas que nos interesan a todos, ¿correcto? Entonces, debemos ponernos de acuerdo sobre las normas de convivencia y la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Esa también es una de las ideas de Aristóteles. Ahora, el fin del Estado para Aristóteles es la felicidad. A diferencia de Hobbes y Locke, que creían que el Estado debía salvaguardar los derechos individuales, nuestras libertades, integridad física. Hay una idea distinta. Porque es filosofía, entonces es crítica, problemática y más. Luego vimos que Maquiavelo no es tan Maquiavelo, o no es tan maquiavélico como se cree, perdón, ¿no? Porque esta frase del fin justifica los medios, sí, pues, ¿no? Él la dice, pero ojo con eso, Maquiavelo dice que cuando hay mucha crisis debemos hacer eso, pero cuando no hay crisis, es la república la mejor forma de gobierno. Entonces tenemos que impedir la tiranía, participación ciudadana y más.
¿Qué filósofo decía, estimados jóvenes, que el hombre tenía tendencia al egoísmo, que era el lobo del propio hombre? ¿Qué filósofo decía eso? Nadie responde. ¿Qué estarán haciendo mis alumnitos ahora? Rousseau decía que tenía tendencia egoísta. ¿Seguro, Jordan? Creo que es la primera vez que no da con la respuesta, porque yo que recuerdo de ese salón, usted siempre ha... Hobbes, así es, Valeria. Hobbes, pero no hay problema, Brian, no está usted en un examen, ¿correcto? En el examen sí ya tendría que recordar ya, digamos, ¿no? Confundió quizás los conceptos. Hobbes dice que es malo por naturaleza. Más bien, Jordan, Rousseau dice lo contrario, que tiene una tendencia a ser piadoso, a ser bueno por naturaleza. Y es interesante porque de estas tendencias tenemos modelos de Estado. Si creo que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Si creo que el hombre es malo por naturaleza, pues debes tener un Estado fuerte, poder centralizado, que infunda miedo. Si violentas la propiedad privada, cárcel, penas de muerte, porque el hombre es malo, va a querer seguir siendo egoísta en la sociedad, pero no lo va a hacer no porque es bueno, sino por miedo al castigo, ¿correcto? Por eso Hobbes dice, detrás de la ley está la espada, para que se cumpla la ley, ¿correcto? Muy bien. Luego vimos que Locke no está de acuerdo con Hobbes porque el Estado no debe estar concentrado en unas manos, sino debe haber, el pueblo debe participar del poder como mediante el parlamento, ¿correcto? Y otra diferencia es que Locke considera que los derechos no los crea el Estado, son derechos naturales. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Segundo punto, ¿no? O bueno, segunda diferencia. Luego vimos bueno, Rousseau, recuerden que era republicano, como el hombre es bueno por naturaleza, pues ellos deben ponerse de acuerdo, sacar un conjunto de leyes, ¿correcto? Asamblea Constituyente, sí, pues Rousseau estaría de acuerdo con eso. Y el Estado debe velar porque esas leyes se cumplan. Y hablaba mucho de la educación cívica que debe tener o deben tener los ciudadanos, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente vimos a John Rawls que hablaba de la justicia y cómo proponer ideas de justicia si somos individuos con intereses particulares, con el velo de ignorancia, ¿no? Desde el velo de ignorancia, desde el no saber nuestras, digamos, situación, podemos hacer reglas que beneficien a todos, ¿correcto? Muy bien. Y análogamente a cómo, digamos, o sea, análogamente a cómo en estética vimos primero los autores y luego las corrientes, vamos a hacer algo similar en filosofía política. Ya vimos los autores, ahora vamos a ver las corrientes, ¿correcto? Muy bien. A ver, voy a separado. Ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, el liberalismo, como su mismo nombre lo dice, defiende la libertad individual, ¿correcto? Y nuestros derechos individuales. Integridad física, propiedad privada, ¿correcto? ¿No? Son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, como vimos en el contraste entre Aristóteles y los modernos, Aristóteles decía que el Estado debe hacer feliz a las personas, pero Locke va a decir, a ver, quizás en este salón Jordan piensa que la felicidad es leer muchos libros. En cambio, Valeria piensa que la felicidad es tener mucho dinero. Y su otro compañero piensa que la felicidad es cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, hay muchas ideas de felicidad. Y como son muchas ideas las de felicidad, pues el Estado no puede fomentar metas colectivas. El Estado no me puede decir, pues, cuál es la felicidad a mí. El papel del Estado
es solamente resguardar mis derechos individuales, integridad física, propiedad privada, ¿correcto? ¿No? Y por eso se dice que el liberalismo recorta el papel del Estado. Ojo, primero surgió el liberalismo político y luego el liberalismo económico, ¿no? Entonces el Estado solamente debe garantizar nuestros derechos. Si yo creo que, por ejemplo, soy feliz, ¿no? Digamos, leyendo filosofía, pues ese es mi problema. Por ejemplo, jóvenes, yo estudié en una universidad pública, San Marcos. Cuando voy a salud a atenderme, no es que me dicen, a ver, señor, ¿usted es ateo, agnóstico, agnóstico? No, entonces no, acá los médicos son, eso no importa. Esa es mi libertad, en quién quiero creer yo, con, digamos, qué deporte hago, ¿no? Incluso a veces hay personas que fuman, ¿no? Y el Estado, claro que tiene políticas que atienden a la salud, pero no puede obligar, ¿correcto? Muy bien, entonces la libertad es fundamental en el liberalismo, ¿correcto? Entonces, el poder político debe ser limitado. Justamente esa es la crítica de Locke a Hobbes, ¿no? Porque como vimos, Hobbes, el poder centralizado, en cambio Locke va a hablar un poco de esto que Montesquieu llamó la división de poderes. Por ejemplo, en el Estado peruano, el poder ejecutivo está conformado por los ministros de Estado, el, digamos, presidente del Consejo de Ministros y el presidente, ¿correcto? Y tenemos un poder legislativo, que son los congresistas, y un poder judicial, que no es, digamos, elegido por, aunque claro, no querían hacer esas jugadas que nombran los magistrados, pero bueno, un poder que es independiente. Todo el poder judicial puede investigar el presidente, lo está haciendo. Puede investigar a un congresista que está, digamos, acusado de violación, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso se llama control político, ¿no? Imagínense que todos estén en Perú libre, ¿no? O sea, podría ser más fácil la corrupción, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Ahora, la libertad de expresión y tolerancia religiosa. Eso es importante porque, claro, si yo soy libre en quién creer. Entonces, ¿por qué debe haber tolerancia religiosa? Es más, para cumplir la tolerancia religiosa, y este es un concepto fundamental, por favor, del liberalismo, apúntenlo, debe haber un Estado neutral en materia religiosa. Neutral en realidad en muchas cosas y en materia religiosa también. ¿Y por qué el Estado debe ser neutral, profesor? Puede preguntar, digamos, preguntarse uno de ustedes. Bueno, el Estado debe ser neutral porque, por ejemplo, a ver, al colegio van niños de, o sea, hijos de musulmanes, de budistas, católicos, testigos de Jehová, adventistas, israelitas. Entonces, el Estado no puede fomentar una religión. Pregunta, jóvenes, ¿el Estado peruano es un Estado laico, neutral, separa Estado e Iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿O ustedes creen que en el colegio hay un curso en el cual nos inducen a adoptar una religión? En la Constitución Valeria, el Estado establece una diferencia entre Estado e Iglesia. Supuestamente es laico. Pero también hay un famoso artículo 50 en el que el Estado reconoce el aporte de la Iglesia Católica al proceso de independencia, más que el proceso de independencia, a la constitución de la identidad nacional. Y por eso el Estado a veces ayuda a la Iglesia, ¿correcto? Pedro Castillo, después de dar el discurso presidencial, va al Te Deum, a la Catedral de Lima, no va a una mezquita musulmana, ¿correcto? Entonces es media ambigua, como que el Estado quiere ser, porque ojo, el Estado peruano no es confesional. Un Estado confesional dice, nosotros vamos a promover el catolicismo. Pero en la praxis parece que sí, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Exacto, Brian, ¿no? Les cuento una anécdota que ocurrió en San Marcos. En la Facultad de Letras de San Marcos, en la biblioteca, ponían a ver, un nacimiento. Y una chica de filosofía envió una carta al decano
de la Facultad de Letras, que era abogado y filósofo. Le dijo, a ver, usted como abogado sabe que el Estado peruano es un Estado laico, ¿no? Eso no quiere decir, claro que ustedes en su casa pueden poner un nacimiento, tener su kipá, su hijab, lo que fuese, ¿correcto? ¿No? Pero en un espacio público no. Pero eso, como dice Brian, eso se violenta en el Perú. Pues yo he entrado, por ejemplo, a un salud acá en la avenida Grau y hay una capilla, ¿no? Hay una capilla, ¿no? Hay crucifijos cuando van a pegar a alguien. Hay crucifijos, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, un modelo de Estado neutral, Francia. Hace poco un alumno, porque hay una universidad donde ya estoy dando presencialmente, un alumno me dijo que estudiaba en un colegio franco-peruano, y me dijo, profesor, ¿es cierto lo que usted dice? Porque yo tenía una amiga musulmana, y ella no podía ir con el hijab, ¿no? Si es judío no puede ir con la kipa, si es católico no puede llevar, pues, la estrella de David, o digamos, el crucifijo, ¿correcto? Ese es un Estado, por ejemplo, el Estado francés es laico, neutral, uno no puede llevar un signo ostentoso, según la ley de Stacy, año 2005, ¿correcto? ¿No? Muy bien, entonces, eso es el liberalismo, ¿correcto? El republicanismo. El republicanismo, jóvenes, lucha contra la dominación política, económica y social, que, digamos, las instituciones son dominadas, muchas veces los individuos, ¿correcto? Dominación interna, dominación externa. Por ejemplo, en las relaciones geopolíticas, imperio-colonia, ¿no? Por ejemplo, la dominación que tenía Inglaterra sobre la India, ¿correcto? ¿No? Era una dominación. Aunque claro, no necesariamente tiene que ser imperio-colonia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene, digamos, mucha influencia en Latinoamérica. No somos sus colonias, ¿no? Pero sí tiene influencia, ¿correcto? En las relaciones políticas entre gobernante y gobernados. Esto es interesante porque, como han escrito muchos filósofos, los políticos son unos mandados, los congresistas son mandados. Nosotros, con nuestro voto, los hemos mandado a que, digamos, salvaguarden nuestros derechos. Pero de pronto, ellos que nosotros elegimos, nuestros representantes, los que mandamos, se vuelven especialistas en mandarnos, ¿correcto? ¿No? Y de pronto quieren hacer leyes que recortan. Yo recuerdo cuando recién terminé la universidad, la famosa ley Pulpín, que querían recortar, como uno recién se inserta en el mundo laboral, ven tu CV, no tienes experiencia, ¿no? Querían que recorten los derechos a los jóvenes universitarios que recién ingresan. Hubieron marchas y todo, ¿correcto? En las relaciones económicas, claro que lo hay, pues, de un empleador sobre su empleado, sobre su trabajador. Cuando comenzó la pandemia, jóvenes, la empresa Atento, ¿no? La empresa Atento quería obligar a sus trabajadores, a pesar de estar en estado de emergencia, a ir a trabajar a sus instalaciones. Y una persona estaba ahí, recuerdo una madre de familia, con miedo, y dice, ¿pero por qué viene? Es que han dicho que me van a despedir, yo soy madre de familia, ¿ven? Ahí está, ¿no? O sea, de hecho que hay también una dominación de ese tipo. En las relaciones familiares también la dominación que tienen los hombres respecto de las mujeres, ¿correcto? ¿No? El machismo que denuncian las feministas, ¿no? Muchas veces, yo siempre cuento esta anécdota en clase, tenía una amiga que en la universidad me contaba, ¿no? ¿Qué has hecho el fin de semana? Y yo le decía, uy, he aprovechado en leer, ¿no? Porque como no tengo que venir a la universidad, leía. Y ella me dice, yo quiero hacer eso, pero mi mamá me manda a cocinar los fines de semana, hacer cosas. Y mi hermano que está en el colegio para jugando PlayStation, y yo le digo a mi mamá, pero mamá, y le dice que le decía, lo que pasa es que tú vas a ser mamá. ¿Ven? O sea, hay mujeres machistas, de hecho que sí, pues, ¿no? Hay esa dominación, ¿correcto? Muy bien, entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer? Como dice Vallejo en ese famoso poema. Bueno, las medidas que proponen los republicanos es un Estado independiente o soberano, que no permita la injerencia de poderes extranjeros. O sea, Estados Unidos no le va a decir, pues, cuál es la política de Venezuela, ¿correcto? Puede recomendar. ¿Acaso cuando Venezuela le dijo a Estados Unidos que no invadiera Irak, ¿le hizo caso? No, pues cuando ha querido invadir, cuando se salió del protocolo de Kioto y más, ellos sí no hacen caso, ¿no? Pero claro, ellos sí quieren, digamos, influenciar, no, pues un Estado independiente. Esto es difícil, ¿ah?
en un contexto globalizado, con organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Pactos que hay como la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Digamos, tratados de... es difícil, ¿no? Un gobierno en donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular, ¿no? Un gobierno donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. O sea, claro, ahora, esto siempre y cuando la Constitución y las leyes sean expresión, ¿no? De los ciudadanos. Claro, porque si viene un presidente, cierra el Congreso, ya saben a quién me refiero, impone una constitución y luego dice, no hay que cumplir la constitución, no, pues hay que cumplir la constitución cuando la constitución es expresión de la ciudadanía, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Y tres, la participación activa de todos los ciudadanos. Jóvenes, la historia da ciertas lecciones, ¿correcto? ¿No? La historia nos da ciertas lecciones, ¿no? Y una lección que nos da la historia de las democracias es que tiene que haber una ciudadanía vigilante, ¿no? Esto es difícil porque en la actualidad, por ejemplo, muchos peruanos piensan que la democracia es votar cada 4 años para elegir un presidente o para elegir, digamos, alcaldes. No, pues tenemos que vigilar. A ver, yo elegí a esta congresista para que promueva el debate, digamos, contra la minería ilegal. Lo promueve, ¿qué está haciendo? A ver, veo su historial, a ver, no hace, es más, hubo una comisión y votó a favor de la minería, o sea, no dijo nada, o sea, entonces se organizan marchas y más, ¿correcto? O sea, una participación activa, porque así como recordamos nuestros derechos, también tenemos deberes frente al bien común. Eso es interesante, jóvenes, porque los republicanos también señalan que muchas veces los ciudadanos creemos que la corrupción está enquistada en la clase política, es decir, cuando yo les digo corrupción, ustedes piensan en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, en los municipios, pero ¿acaso, me pregunto, pensando en voz alta, acaso, estimados jóvenes, un ciudadano que coimea a un policía no es un corrupto? Un alumno que intenta plagiar en un examen no es un corrupto. Una persona que copia una tesis no es un corrupto, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y muchas veces nosotros vemos corrupción, evadimos impuestos, ¿no? Estamos ahí con ese familiar que quiere coimear al policía y no nos indignamos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? La corrupción parece que es algo que está, ¿no? Desde las apafas en los colegios, muchas veces en los centros federados en la universidad, que los rectores compran votos, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero como
Jóvenes, sí, a ver, le comento a su coordinadora, justo ya había conectado mis datos del celular, siempre es bueno por eso, pero volvió el internet, ¿no? Disculpen, jóvenes, yo supongo que... Sí, sí, no, ya estaba con mi lacto, ya había prendido mi lacto, Gianmarco, ya iba a entrar ya. A ver, déjenme por favor desconectar ahora esto del móvil Hubs. A ver, para si, digamos, tengo este problema otra vez. Ya, muy bien. Déjenme apagar mi lacto, por favor. Ya, jóvenes, volví del más allá, de esa zona sin internet. A ver, no se preocupen, hemos 5 minutos aproximadamente, así que voy a pedirles, por favor, que nos quedemos, o sea, no voy a correr, no me parece ético, voy a hacer la clase como siempre la hago, ¿no? Respetando el tiempo. ¿Listo ya, jóvenes? Bueno, espero, no tienen ningún problema de quedarse 5 minutos más, o sí, a ver, no quiero tampoco ser un tirano, ¿correcto? Ya, normal, ya, perfecto, ya. Sí, para terminar la clase, ¿no? Como debe ser, ¿no? No es la idea de que, claro, se me fue el internet y por eso ya al caballazo voy a terminar. No, eso no es ético. Sería un corrupto, justo como estábamos hablando, ¿no? La corrupción. Entonces les estaba contando justo un cuadro de Giotto que se llama, este cuadro se llama La Prudencia, donde la prudencia tiene un espejo y se está viendo así a sí misma, ¿correcto? ¿No? Muy bien, entonces hay que ver también cómo la ciudadanía es en cierta medida, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, a ver, ya, perfecto. Hablemos del anarquismo. A ver, el anarquismo defiende como tesis clave la abolición del Estado, ¿correcto? Y esto es interesante y puesto que ustedes se enfrentan a exámenes con preguntas de eco y más, frente, digamos, a ello deben tomar conciencia que, miren, este es un punto entroncado con los liberales, porque los liberales, ¿no? Consideran, recordarán ustedes, que el hombre es egoísta por naturaleza y en estado de naturaleza era un todos contra todos, ¿correcto? Y cuando pasamos al Estado las cosas están mejor porque hay un poder que te va a castigar. En cambio, para los anarquistas, el Estado coacta tu libertad. Bueno, en realidad los anarquistas están en contra de muchas instituciones. Por ejemplo, otra diferencia entre liberales y anarquistas es que los liberales defienden la propiedad privada. En cambio, Proudhon decía que la propiedad privada es un robo. O sea, frente a lo que dice que la propiedad privada es un derecho inalienable, tenemos un anarquista que dice que es un robo. Eso prueba que la filosofía es crítica y problemática. Punto número 1, ¿correcto? Punto número 2. Los anarquistas también critican a la iglesia, ¿no? La institucionalidad, o sea, la institución de la religión, ¿no? Incluso Bakunin dice que admiraba más a Lucifer porque era una suerte de revolucionario del cielo, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Luego, estimados jóvenes, también, ¿no? Nosotros, bueno, los anarquistas, ¿no? Hablaban justamente de un nosotros y decían que el hombre en realidad está tendido a la empatía, a la solidaridad. En cambio, la forma de producción capitalista nos hacía egoístas, competitivos y más, un poco yendo en contra de esta naturaleza. Incluso el último, Kropotkin, creía, un poco distanciándose de Darwin, que las especies evolucionaban por cooperación, ¿correcto? ¿No? Algo importante del anarquismo, digamos, de la historia del anarquismo, es que era un movimiento con mucho impacto a finales del siglo XIX, incluso hasta comienzos del XX. Lo que pasa es que luego ya las cosas se fueron ordenando como que a fascismo y socialismo, ¿no? O comunismo, ¿correcto? Entonces eso hizo que los anarquistas ya, digamos, queden un poco relegados. Muy bien. Ahora continuamos con el comunismo. El comunismo
en el periodo de la segunda vuelta peruana entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, era casi un insulto, ¿correcto? Era casi un insulto decir a alguien que era comunista. Entonces, ¿qué es una persona comunista? ¿No? Bueno, el comunismo tiene su origen, como comienza en esta lámina, en Marx, Engels y Lenin. Una sociedad sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales. ¿Por qué sin propiedad privada? Marx sigue a Rousseau. Todo andaba bien en la sociedad hasta que a alguien se le ocurrió decir, esto es mío. Cuando alguien dice esto es mío, crea la propiedad privada. Ipso facto las clases sociales. En el esclavismo, amo, esclavo. En el feudalismo, señor feudal y siervo. ¿Correcto? Y en el capitalismo tenemos a el señor burgués y el proletario. ¿Correcto? Quien tiene los medios sociales de producción y quien no los tiene. El proletario le da algo al burgués, su fuerza de trabajo. Por teoría de la circulación económica, el burgués le da un salario. El detalle es que en ese salario no le reconoce todo. Los marxistas hacen una diferencia clave entre tiempo necesario y tiempo excedente. Si yo trabajo siendo costurero en Gamarra, gano 50 soles. Y hago 2 camisas en mis primeras 6 horas. 25 soles, me pagan 50 soles. Pero en las otras 6 horas, hago otras 2 camisas y esas no van para mí, sino para, digamos, el burgués. Y eso hace que él acumule riqueza. Claro, alguien podría decir, basado en la teoría clásica, ¿no? En la teoría liberal económica, profesor, pero es que el burgués, corre con los costos de producción, ¿no? ¿Qué quiere decir que corre con los costos de producción? Que, digamos, alquila el local, paga los servicios, paga a los trabajadores, compra los insumos y más. Marx dice, quitando todo eso, hay una ganancia. Por eso el problema con el capitalismo es que distancia las clases sociales. ¿Correcto? ¿No? Hace que se distancien las clases sociales. Muy bien, ¿no? Ese es, digamos, el razonamiento de Marx. Creo que alguien comentó algo, ¿no? Profe, pero el comunismo no estaba a favor del Estado siempre y cuando no interfiera en el camino del proletario. No, eso es más el socialismo, Jordan, ¿correcto? Eso es más el socialismo. Antes de responderte, porque eso se responde en la siguiente lámina, quiero que entiendan que Marx critica la injusticia del capitalismo del siglo XIX. ¿Cuántas horas trabajaba un obrero en el siglo XIX? ¿Cuántas horas creen, más o menos ustedes, que trabajaba un obrero en el siglo XIX? Más de 8, claro. Algunos dicen que lo normal era 12, 13, algunos 14, 15, ya algunos 16. O sea, imagínense, pues, ¿no? O sea, eso ya, o sea, detrás del marxismo hay un humanismo. Quiere que el hombre sea realmente hombre, que sea libre, y una persona que se la pasa todo el día. Imagínense, ¿no? En la actualidad, a veces no, yo he conversado con algunos mozos de chifa, en Gamarra trabajan 12 horas, ¿correcto? En el chifa 12 horas, ¿no? Imagínense, lo voy a cerrar mi WhatsApp, jóvenes, lo abrí para, ¿no? A ver, en el chifa 12 horas, ¿no? Entonces, esta chica vive, digamos, 1 hora para llegar al chifa, 1 hora para irse, 14. O sea, se levanta, cocina, se baña, a trabajar. Llega a dormir. Descansan a veces un día a la semana, a veces no, porque quieren hacer más dinero, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, el capitalismo ahora ha mejorado, empleo formal muchas veces, sí, ahora, pero incluso siguen quedando, no es que todos, personas, por ejemplo, yo conversaba el otro día con un emprendedor de Gamarra y me decían que sus trabajadores trabajan al astajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que ellos ganan por lo que hacen. O sea, como quieren ganar más, esa gente duerme en su taller, me dice. Se levanta, sale a desayunar, viene, cose, se va a almorzar, una cabecita de media hora, se levanta, cose, sale a cenar, viene, cose, hasta la madrugada,
¿Ven? O sea, ese es el mundo real, jóvenes. No estamos hablando de, ¿no? Acá, Lima, la capital, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, el marxismo diría, no, pues, eso no es justo. ¿Correcto? Eso no le parece justo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en el capitalismo, ¿por qué se van a enfrentar en el capitalismo los proletarios con los burgueses? Porque el burgués siempre va a querer ganar más. Y ganar más implica reducir los costos de producción. Uno, el salario. O sea, para ganar más, va a querer pagar menos. O incluso, o sea, va a querer pagar menos a los trabajadores, pero por otro lado, para ganar más, va a querer vender a mayor precio su bien. Entonces, el obrero va a ir con su salario, que le han reducido, y va a querer comprar algo que esté más caro. Contradicción. Y eso va a hacer que estén entroncados, que luchen. ¿Quién va a ganar para Marx esta batalla? Para Marx, digo. ¿Quién va a ganar, jóvenes, esta batalla para el gran Marx? ¿No? Proletarios del mundo, unidos. Así es. ¿No? Entonces Marx creía, a ver, si hablamos de Marx creía que luego del capitalismo venía el comunismo. Lo que pasa es que Marx era un intelectual, lector de economía clásica, filosofía, periodista. Marx no hizo la revolución, quien sí la hizo fue Lenin. Y Lenin, estando ya, pues, digamos, en la cancha, ¿no? Se dio cuenta que no, pues, no puedes pasar de un golpe del capitalismo al comunismo. Y Lenin agregó a esta filosofía de la historia de Marx, porque si ustedes leen el manifiesto comunista, es el manifiesto comunista, no es el manifiesto socialista. Lenin se dio cuenta que tiene que haber una etapa intermedia. Y esa etapa es el socialismo. ¿Correcto? Entonces le preguntan alguna vez, el socialismo es la etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo. ¿No? Primero, el proletario va a tomar el poder por medios, digamos, por medios violentos. Jóvenes, ¿cómo llegó Lenin, o sea, al poder? ¿Postuló, fundó un partido o hizo una revolución sangrienta además? ¿No? La revolución de octubre, los bolcheviques, ¿no? Mao Zedong, lo mismo, revolución, ¿correcto? ¿No? Entonces, tomará el poder por medios violentos, instaurando una dictadura del proletariado. En el capitalismo, quien asigna la riqueza, en el capitalismo, estimados jóvenes, es el mercado, de acuerdo a la oferta y a la demanda. En cambio, en el comunismo, en el socialismo será el Estado. He ahí la confusión que tú me comentabas, Jordán. Profesor, en el comunismo no estaba a favor del Estado, el socialismo a favor del Estado, ¿correcto? Porque el Estado va a asignar de manera más justa la riqueza, a cada uno según su aporte, ¿correcto? ¿No? Y es en esta fase transitoria donde se generan las condiciones para una sociedad comunista. ¿Qué es una sociedad comunista? No hay propiedad privada, por ende no hay clases sociales y por ende no hay dominación del hombre por el hombre, ¿correcto? Será posible el desarrollo pleno de los individuos. Imagínense, jóvenes, se trabajarían 6 horas las personas, ¿no? Tiempo para lo que ustedes quieran. Profesor, yo quiero llevar clases de piano, pues lo hacen. Quiero leer más literatura, pues lo hacen. Más series, está bien, ¿correcto? Por eso es lo que creo que no se ve mucho en el marxismo, que detrás hay un humanismo. Miren, una cita, ¿no? A Ribeiro le hizo una entrevista a César Calvo y le dijo, tú eres reaccionario, estabas en contra del cambio social. Y él dice, sí, en mi conversación de la universidad era retrógrada. Incluso creía que el indio era un ser inferior. Pero viajando a Madrid y a Francia, dice Ribeiro, trabajé en oficios penosos, obrero, portero, y trabajaba, dicen, ¿no? Eso se debió al hecho de que tuve que trabajar en oficios penosos. Fui obrero en una estación de ferrocarril, portero en un hotel sórdido. Comprendí la vida durísima del que tiene que trabajar 8 o 10 horas diarias, usando sus brazos, su fuerza física. Y después no le queda tampoco ni curiosidad
para leer, ni educarse, ni para ir a un espectáculo. Y lo único que provoca es quedarse a dormir. Y miren esta última frase, ¿ah? Me di cuenta de que una situación despiadada y sin salida, que los trabajadores de nuestro mundo llamado libre están como exonerados del porvenir y que eso se debería cambiar radicalmente, ¿no? Si lee esto, el diario Comercio va a decir, Ribeiro comunista, ¿no? Primera plana mañana. Sí, pues es injusto, ¿no? Es injusto. Y decir eso no es ser comunista, ¿no? Digamos, ¿no? Es ser empático, ¿no? Claro que yo tampoco nunca he trabajado, pues, digamos, ¿no? O sea, bueno, cuando estaba en la universidad sí, algunos oficios, no los llamo penosos, pero, digamos, ¿no? Entonces, bien jóvenes, ¿no? O sea, muchas personas dicen que Marx es un buen médico, detecta la enfermedad del capitalismo, pero no receta bien. Ya su receta de tomar el poder, ya eso sí, ya la gente se distancia. Pero como médico, digamos, detecta muy bien las contradicciones del capitalismo, jóvenes. ¿Ah? Muy bien. Comunitarismo. A ver, el comunitarismo, jóvenes, reacciona contra la antropología liberal. En el liberalismo, en el estado de naturaleza, tenemos hombres, ojo, hombres, o sea, hombres anterior al Estado y hombres que conforman el Estado para que el Estado resguarde sus intereses individuales, sus libertades individuales. O sea, el Estado es instrumental. El fin es el individuo. Pero Taylor detecta en esto, y McIntyre, que hay un sujeto, un self-made self, ¿no? Taylor escribe en inglés, aunque también en francés, porque él es de Montreal, ¿no? De Quebec. Entonces, un individuo que se hace a sí mismo. Y Taylor dice que esto es una ficción, porque en el individuo hay mucho de sociedad, ¿correcto? ¿No? En el individuo, jóvenes, es cierto, hay mucho de sociedad, mucho de comunidad. Por ejemplo, nosotros, los liberales hacen mucho hincapié en la libertad del ser humano. Pero, por ejemplo, estimados jóvenes, nosotros no elegimos la cultura peruana, no elegimos el castellano, no elegimos ir a un colegio parroquial. Es más, esto lo saben bien, muy, muy bien los antropólogos. Cuando te enseñan un lenguaje, te enseñan una cultura, te enseñan a ver el mundo de una determinada forma, ¿correcto? Y nuestra comunidad, incluso antes de decidir, nuestra comunidad, estimados jóvenes, inclina la balanza. Les pongo un ejemplo sencillo. A ver, una chica que fue eh, a un colegio parroquial. A los 22 años queda embarazada, estando en tercer año de la universidad. Y ella no sabe si abortar o no. La comunidad peruana, ¿qué le inclina? Ella no tomó la decisión todavía, pero la comunidad peruana, ¿qué le inclina? ¿A abortar o a no abortar? A no abortar, ¿ven? Y por eso digo, la inclina, porque Taylor dice que con todo seguimos siendo libres, ¿correcto? Seguimos siendo libres para elegir, pero la comunidad inclina, ¿no? Inclina, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Digamos, por eso, dice en el siguiente recuadro, McIntyre y Taylor hacen especial énfasis en la importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad. Por ejemplo, McIntyre, entre la virtud, dice la moral es la moral de un pueblo. ¿No? No es que el individuo es libre, no la moral. El hecho de la monogamia no es que nosotros nos hayamos puesto a pensar. La sociedad peruana nos ha enseñado la monogamia, porque en otras culturas no es así, ¿correcto? Ahora, esta idea la sacan uno, la extrae Taylor de Isaiah Berlin en un libro que se llama Dos ideas sobre la libertad, ¿no? Esta idea de la libertad negativa, alguien es libre cuando no interfieren conmigo. Hay jóvenes que dicen, ya me quiero ir de mi casa porque mi papá no quiere que salga de noche, ha quitado mi cuadro de Nietzsche de la pared. Entonces, estimados jóvenes, digamos, quien dice eso es como que quiero ser libre si no hay interferencia. Pero Taylor dice que hay otra forma de entender la libertad. Somos libres cuando nos realizamos dentro de una determinada comunidad y decidimos nuestro modo de vida dentro de sus parámetros.
¿no? La libertad como autorrealización depende de la comunidad. Ejemplo, jóvenes, la comunidad peruana, ¿no? Considera que una mujer autorrealizada es una chica que es doctora en antropología, se fue a estudiar antropología a Francia, vino, pero no es casada ni tiene hijos, o una mujer que hizo su carrera acá, pero está casada y tiene hijos. ¿Cuál de las dos es autorrealizada para la comunidad peruana? ¿No? Más la segunda, ¿correcto? Más la segunda. Entonces, ¿ven? ¿No? Entonces, o sea, hay que criticar un poco esa idea de la libertad, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Muy bien, y llegamos ahora, bueno, me faltó este último punto, por ello el comunitarismo suele ser asociado al multiculturalismo, pues, ¿no? La diversidad cultural, hay muchas demandas culturales, el Perú, por ejemplo, tiene un modelo de autorrealización en Lima, pero, por ejemplo, en la selva es otro modelo, porque es otra comunidad, porque el Perú es un país multicultural, con comunidades, y ahí comienzan a haber fricciones y los conflictos interculturales que vamos a ver qué es lo que... La globalización, que es esta mundialización de ciertas empresas y más, la mundialización del estilo de vida norteamericano, que ustedes han visto en economía, creo, tiene impactos en la esfera económica. Por ejemplo, le da mucho protagonismo a ciertos organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿correcto? Y ellos definitivamente tienen, jóvenes, una influencia en los estados nacionales, ¿no? Y esto ha redefinido, como consecuencia, la soberanía de dichos estados. Por ejemplo, miren esta pregunta. ¿Cómo lograr que la necesidad de estrechar cada vez más vínculos internacionales no produzca que agentes externos afecten los procesos democráticos dentro de las naciones? A ver, ejemplo de la historia del Perú. Alan García, si mal no recuerdo, mis clases de historia en la pre, destinó solamente el 10% del PBI a pagar la deuda externa. Eso generó un resentimiento de la, digamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comuna de París, ¿no? Y cuando Fujimori, entonces, no le pusieron la cruz al Perú. Cuando Fujimori entra al poder y quiere reactivar la economía, pide un préstamo a estos organismos le dicen, ya, te voy a facilitar el dinero. Pero cumple este conjunto de recetas, ¿no? Y en esas recetas había que despedir el 30% del trabajador del sector público, lo que generó la informalidad. Hernando de Soto lo demuestra muy bien en el otro sendero. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces esos agentes pueden tomar porque están costando dinero, ¿no? ¿De qué forma se puede garantizar que la globalización produzca consecuencias beneficiosas para el nivel de vida de ciudadanos pertenecientes a las naciones en vías de desarrollo? Claro, un TLC entre Perú y Estados Unidos va a favorecerle definitivamente más a los Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien. En la esfera cultural, estimados jóvenes, ¿no? Las relaciones entre distintas formas de vida y de comprender el mundo plantean algunas preguntas. ¿Existen sistemas de valores que puedan ser válidos para toda la humanidad? Por ejemplo, la democracia. Un amigo antropólogo me comentaba que había una comunidad cultural en la selva donde no eran democráticos. Quienes tomaban las decisiones eran los más ancianos, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿habría que universalizar esto de la democracia? Es una buena pregunta. ¿Basta con que toleremos las diferencias o hay que reconocerlas? A ver, la diferencia entre tolerancia y reconocimiento es que la tolerancia es tolerar algo como que de mala gana. Como que yo soy un católico que creo que un varón y una mujer se pueden amar y, digamos, veo una pareja de homosexuales de la mano y los tolero, pero de mala gana. El reconocimiento supone aceptar que hay muchas formas de vida. Claro, a mí me gustan las mujeres, pero es una forma de vivir la vida amorosa, pero no es la única. Entonces, implica aceptar otras formas de vida. Pero, eso nos lleva a un problema muy acuciante. Pero hay comunidades que exigen reconocimiento de prácticas muy problemáticas. Por ejemplo, en el África,
¿no? Les cortan el clítoris a las niñas, la ablación femenina del clítoris. ¿Ustedes creen que debemos reconocer eso, aceptar en una sociedad democrática, jóvenes? No, dicen, ¿no? Bien, por ejemplo, o en la India se permite o sea, que un varón se case con más de una mujer, pero siempre tiene una mujer que es la que más quiere. Cuando este varón muere, lo queman en una pira funeraria, o sea, lo queman. Y hay una tradición que dice que la mujer debe saltar, la más querida, y morir quemada con su esposo, ¿correcto? Porque con ello prueba el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional, ¿correcto? ¿No? ¿Ustedes creen que eso se debe dar? A ver, las señoritas del salón, ¿creen que debemos reconocer eso? Porque esa comunidad dice, sí, para nosotros es valioso, porque la mujer prueba el amor. Tampoco. Entonces, este tema es eh, muy, muy tocado, ¿ah? Yo por eso, jóvenes, hice mi tesis sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué debe ser reconocido y no en una sociedad? Y me basé en Charles Taylor, ¿no? Entonces, bueno, al final de clase les puedo dejar el link de mi sustentación de tesis, de mi tesis de maestría, ¿no? Para que, digamos, puedan enterarse más sobre esto y también sobre Taylor, ¿no? Que lo hemos visto hoy día, ¿no? Muy bien. Democracia, ciudadanía y sociedad civil. En sociedades de consumo, jóvenes, ¿no? Bueno, a ver, habría que partir sobre el siguiente hecho. Los griegos, por ejemplo, jóvenes, los griegos creían que, o sea, para un griego uno se realizaba en el ágora, en la vida pública. La vida privada era para los esclavos y las mujeres. En cambio, en la sociedad actual, la vida privada es muy fuerte. Queremos ser profesionales, tener relaciones amorosas hondas, ser buenos padres. Entonces, en la actualidad ya no nos preocupamos tanto en la vida pública, en la vida política. Nos interesa más nuestra vida privada. Por eso se dice acá que, digamos, ¿no? Hay ciudadanos individualistas que están pensando en ellos, en el bien de los suyos, que buscan placer, y eso ha llevado a cierta despolitización de los individuos. Ojo, este no es un fenómeno peruano, este es un fenómeno mundial, ¿correcto? Fenómeno mundial. En los Estados Unidos, en Francia, ¿correcto? Entonces, en este contexto, jóvenes, surge una pregunta muy pertinente, ¿no? ¿Tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos? Y recuerden que en filosofía, si bien las preguntas son recurrentes, las respuestas son disímiles. Entonces tenemos respuestas que dicen que la figura del ciudadano es anacrónica en las sociedades de consumo. O sea, lo que debe fomentar la sociedad actual son consumidores que trabajen, reproduzcan los patrones sociales, se compren un carro, viajen y trabajen para pagar eso y estén, ¿no? Eso es lo que necesita, ¿no? No ciudadanos, consumidores. Otros dicen, estimados jóvenes, que es necesaria la intervención activa en los asuntos públicos, ¿no? Correcto, de nuevo, una ciudadanía vigilante. Ahora, ¿cómo se interviene? A ver, les voy a proyectar un video para que vean, estimados jóvenes, cómo discutían los griegos. Ya, acá está. Maratón. Ya, muy bien. ¿No? Ya, muy bien. Ahí está. A ver, jóvenes. Miren qué tipo de democracia era la democracia griega. A ver, quiero silenciar mi audio porque... Muy bien, jóvenes. Por ejemplo, esa es una democracia griega donde los ciudadanos participaban. Era una democracia directa. Todos iban. En la actualidad, jóvenes,
no todos vamos. Nosotros elegimos representantes. Claro, si yo estoy a favor, digamos, de la eutanasia, pues voto por una candidata que va a llevar eso al pleno. Claro, yo no voy a estar en el pleno votando, pero yo he elegido un candidato de mi perfil, que sé que en ese tema va a elegir esa manera, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, lo digo porque participación, ¿qué tipo de participación? La única que nos queda es la representativa, lamentablemente, jóvenes, porque la directa, como dice Aristóteles, supone que una ciudad no tenga muchos individuos. Aristóteles decía que una ciudad no debía tener más de 10.000 habitantes. ¿Cómo juntas a 20 millones de peruanos para debatir sobre asuntos públicos? Muy difícil, ¿no, jóvenes? Por eso la participación ciudadana se da a través de sistemas políticos representativos, ¿no? Claro, habría que discutir eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? Les voy a dejar, como les prometí, mi sustentación. Bueno, dura, acá dice 1 hora y 15, pero en realidad tienen que ver la primera media hora donde expongo un poco a Taylor y la pregunta que les dije. Muy bien, a ver un momento. 2, sí, 70, a ver, un momento. La publicidad, ya, perfecto. Ahí está, jóvenes. Y les dejo un artículo que escribí sobre el tema de mi tesis en este, ¿no? Sobre el multiculturalismo de Taylor, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hemos terminado esta clase y nos vemos el siguiente sábado para hacer el repaso, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Ya, hasta luego, profe. ¿No? ¿Te refieres? Lo que pasa, Hans, es que eso que dice file, eso ponlo en donde digamos pones el Facebook, ahí pon, y te va a salir, ¿no? O sea, es un link, ¿no? Claro que se puede compartir, jóvenes, de hecho que sí, ¿no? El conocimiento es eso. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense.